Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy les hablaremos de México entre la década de 1940 y el 2000, dando un repaso por diversos ámbitos que nos mostrarán cómo era la sociedad en esas épocas y nos ayudará a comprender cómo fue su evolución hasta nuestros días. Sin más que decir, comencemos. Ámbito político. La política en México de 1940 al 2000 fue marcada por varios acontecimientos importantes, como el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, 1940 a 1946, quien implementó reformas agrarias y nacionalizó el petróleo. En 1968 se produjo la masacre de estudiantes en Tlatelolco, lo que llevó a una mayor represión del gobierno sobre las protestas sociales. En los años 70, el presidente Luis Echeverría, 1970 a 1976, implementó políticas de redistribución de la riqueza y aumentó el gasto social, mientras que su sucesor, José López Portillo, 1976 al 1982, implementó proyectos de infraestructura importantes como la construcción del metro de la Ciudad de México. En los años 80, la economía mexicana se enfrentó a una crisis debido a la deuda externa y la caída del peso del petróleo. El presidente Miguel de la Madrid, 1982 y 1988, implementó políticas de austeridad para combatir la inflación y la crisis. En las elecciones presidenciales de 1988 se produjo un fraude electoral que llevó a la victoria al presidente Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, quien implementó políticas neoliberales, privatizó varias empresas estatales. En los años 90, México se unió a un tratado de libre comercio de América del Norte y la economía mexicana comenzó a crecer. El presidente Ernesto Zedillo, 1994-2000, implementó políticas de estabilización económica y reformas democráticas importantes. En cuanto a los conflictos sociales, el gobierno enfrentó actos de violencia por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1994, el movimiento estudiantil de 1990. En resumen, la política en México de 1940 a 2000 estuvo marcada por varios acontecimientos importantes, incluyendo reformas económicas y sociales y significativas, así como represión gubernamental, fraudes electorales y conflictos sociales. Ámbito económico. La economía en México de 1940 a 2000 experimentó varios cambios y crisis. En la década de los 40, el presidente Lázaro Cárdenas implementó una reforma agraria y nacionalizó el petróleo, lo que tuvo un impacto positivo en la economía. Durante los 60 y 70 la economía mexicana creció a un ritmo importante, impulsada por políticas de redistribución de la riqueza y proyectos de infraestructuras importantes. Sin embargo, en los años 80 se produjo una crisis económica debido a la deuda externa y la caída del precio del petróleo. En los años 90, México se unió al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, abreviado TLCAN, lo que permitió un mayor crecimiento económico. Sin embargo, también se produjeron desigualdades y aumento de pobreza. Durante la época de los 80 y 90, el gobierno mexicano implementó políticas de estabilización económica y reformas estructurales importantes, incluyendo la privatización de varias empresas estatales y liberalización del mercado. A pesar de esto, la economía mexicana aún experimentó crisis, como la crisis financiera de 1994, que llevó a una devaluación del peso y una recesión económica. En resumen, la economía en México de 1940 a 2000 se caracterizó por cambios significativos, desde la nacionalización del petróleo y la redistribución de la riqueza hasta políticas neoliberales y la liberalización del mercado. Sin embargo, también hubo momentos de crisis y desigualdad económica. Durante el periodo comprendido entre 1940 y el 2000, México experimentó una intensa evolución cultural que se caracterizó por una combinación entre tradiciones regionales prehispánicas y la influencia de la cultura europea y americana.
En la década de 1940, la literatura mexicana floreció gracias al movimiento literario conocido como el boom latinoamericano. Autores como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez se convirtieron en referentes de la literatura a nivel mundial. También hubo una importante producción de cine y teatro que reflejaron la realidad social y política de la época. La década de 1950 se caracterizó por un resurgimiento del folclore y la música tradicional mexicana, con la creación de grupos como Los Panchos y Los Mariachis. También se produjo un importante cambio social con la inclusión de la mujer en la educación, el trabajo y la política. En los años 60 y 70 hubo un movimiento cultural de protesta que reivindicaba los derechos humanos y la lucha por la justicia social. Artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera se convirtieron en símbolos de la cultura mexicana. También hubo un importante movimiento de rock en español que surgió aquí en México, con grupos como los Dog Dogs y Los Ángeles Negros. En los años 80 y 90, la cultura en México se transformó debido a la globalización y la influencia de la cultura popular estadounidense. Hubo un importante crecimiento de la industria del entretenimiento con la creación de telenovelas, películas y series de televisión. En resumen, la cultura en México desde 1940 a 2000 se caracterizó por una combinación de influencias europeas, americanas y tradiciones prehispánicas. Se produjo una importante evolución en la literatura, el cine, la música y el teatro, con la incorporación de la mujer y un fuerte movimiento de protesta social que reflejó la realidad política y social de la época. México y su interacción con los conflictos mundiales. México se vio afectado por los conflictos mundiales de diversas maneras entre 1940 y 2000. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país adoptó una política de neutralidad y aumentó su producción para satisfacer la demanda de los aliados. Después de la guerra, México se vio afectado por la Guerra Fría y adoptó una política de alineación con los Estados Unidos que incluyó la participación en conflictos en Corea y en Vietnam. En el ámbito económico, México se benefició de la demanda de las materias primas y productos agrícolas durante la guerra, pero también sufrió la inflación y la escasez de bienes. Después de la guerra, el país experimentó un crecimiento económico sustancial gracias a la política de sustitución de importaciones y la industrialización, pero también enfrentó una serie de crisis financieras en los años 70, 80 y 90. En cuanto a la política interna, México pasó por un periodo de estabilidad y crecimiento económico. En la década de los 50 y 70, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, pero también enfrentó una serie de protestas estudiantiles y sociales que cumplieron en la masacre de Tlatelolco en 1968. El país también experimentó una transición democrática a partir de la década de los 80, que culminó a la elección de Vicente Fox como presidente en el año 2000. En resumen, México se vio afectado de diversas maneras por los conflictos mundiales desde 1940 hasta el año 2000, incluyendo cambios económicos, políticos y sociales, así una serie de crisis y oportunidades que ayudaron a dar forma al país que es hoy. En este segmento se les mostró cómo se desenvolvió México en sus distintos ámbitos, indagando un poco por cada uno de ellos. Lo anterior con el fin de saber y comprender un poco más sobre la historia de nuestro país. Por último, el equipo conformado por María del Rosario, María José, Ángel Anthony, Alan Contreras, Uriel González y Ángela Susana agradecen su atención prestada y esperando que el contenido presentado sea de su agrado y utilidad. Eso ha sido todo.